Teos, búsqueda del único Dios verdadero. Capítulo 7. La iglesia en el desierto. La palabra de Dios fue preservada y protegida durante más de 1000 años por los primeros cristianos de los apóstoles. Con el desarraigo de los ostrógodos, la tercera nación cristiana primitiva en el año 538 después de Cristo, la guerra de Roma contra los santos pasó a una etapa oscura de la historia. Un conjunto común de creencias identificaba a estos cristianos considerados por Roma como herejes. Rechazaron los misterios de la Trinidad, la transubstanciación, el bautismo de niños, las reliquias, los íconos, las imágenes, las oraciones a los santos, y preservaron la observancia de los mandamientos. Los cristianos antiguos eran muy cuidadosos de la observancia del sábado o el séptimo día. Es claro que todas las iglesias orientales y la mayor parte del mundo observan las fiestas del sábado, no porque estuvieran infectados con judaísmo, sino adoraban a Jesús, el Señor del sábado. Los primeros cristianos surgieron en Antioquía y emigraron a Armenia en los primeros siglos. Edward Gibbon, en su famosa historia, dijo: "Esta fue la forma primitiva del cristianismo, que se extendió en las montañas Tauro hasta Arará". Hoy sabemos mucho más de lo que creían los paulicianos, gracias a su manual de fe y práctica llamado La llave de la verdad. La copia de 1782 está escrita en escritura armenia antigua que data aproximadamente del año 800 después de Cristo. Estos llegaron a ser conocidos como los paulicianos. F.C. Conybeare publicó una traducción al inglés de la clave en 1898. Su catecismo dice: "Hemos creído y sabemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo". La clave describe con frecuencia a Cristo como el Hijo unigénito. Conybeare también señaló que ellos creen, sirven y adoran a Dios Padre y al Hijo mediador e intercesor, y al Espíritu Santo dispensador de gracia para los que creemos. Pero debido a que rechazaron el bautismo infantil, fueron acusados de rechazar todas las formas de bautismo. Porque se opusieron a la Eucaristía de la misa, fueron acusados de negar la verdadera naturaleza humana y la muerte literal de Cristo en la cruz. Debido a que rechazaron la Trinidad, fueron condenados por rechazar la eternidad y la deidad de Cristo. Debido a que estos protestantes originales decidieron no aceptar la tradición creada por el hombre, se los consideraba ni siquiera cristianos en absoluto. Esta lógica errónea prevalece todavía hasta el día de hoy. Al igual que Arrio, casi nada queda de sus escritos y casi todo lo que sabemos de sus enseñanzas y doctrinas provienen de sus críticos muy parciales. Pero los paulicianos pronto se fusionaron con los bogomilos en la antigua Tracia. En el siglo XIX surgieron los bogomilos esclavos, amigos o amantes de Dios, en lo que hoy conocemos como Bulgaria. Sus creencias doctrinales también son incompletas, pero se pueden encontrar hilos de verdad bíblica. Como los publicianos, también enfatizaban la ley de Moisés, con excepción de los sacrificios, y en consecuencia practicaban la circuncisión, se abstenían de comidas inmundas y observaban el sábado como día de descanso. No creyeron en la Trinidad, pero aceptaron a Cristo como divino. Se dice que creían que Dios tenía dos hijos, Satanás y Miguel, uno creado y el otro engendrado. Satanás se rebeló y se convirtió en Dios de este mundo, trayendo ruina y rebelión a la tierra.
Así, Satanás se convirtió en el espíritu maligno. Miguel fue enviado a la tierra para convertirse en el hombre Jesucristo. Satanás diseñó su crucifixión y luego Miguel se convirtió en el Espíritu Santo. Creían que Satanás creó luego el sistema ortodoxo de iglesias, vestimentas, ritos, sacramentos, monjes y sacerdotes para alejar a los hombres de Dios. Existe considerable evidencia en la Biblia para identificar a Miguel como el Cristo preexistente y también a Satanás, que se le considera como príncipe. Cristo es el príncipe de paz, príncipe de la vida, príncipe de los reyes de la tierra, príncipe del ejército, el príncipe de los príncipes, el Mesías príncipe y el príncipe del pacto. Miguel es el gran príncipe, el primero de los príncipes principales. Y a Satanás también se le llama príncipe. Satanás es el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo y príncipe de las potestades del aire. Pero Miguel es el arcángel, porque Cristo es el Señor que descenderá con la voz del arcángel en su venida para resucitar a los muertos. Al reconstruir una historia que comenzó en el cielo, las Escrituras describen un conflicto entre Miguel y Satanás, los dos ángeles ungidos cubrientes que estaban en la presencia de Dios. Los bogomilos preservaron esta verdad enterrada en las Escrituras. Desde los Balcanes su fe perduró entre los valdenses en los valles piamontes de Baudes, en Italia, y el norte de España, como los cátaros y los albigenses en el sur de Francia. Bernard Guy registró en su tratado 1143 sobre los albigenses, que afirmaban sostener la fe de Jesús y su evangelio como enseñaron los apóstoles, pero que eran herejes despreciables, porque negaban que la Eucaristía contuviera el cuerpo real de Cristo, negaron que el agua bendita fuera realmente bendita y que la confesión hecha a los sacerdotes fuera inútil. Además, descartaban las reliquias como simples estratagemas supersticiosas de Roma, que no debían ser adoradas ni veneradas. Pero lo peor de todo era que creían que la Biblia debía leerse en el lenguaje común de la gente. Fueron ridiculizados por ser vegetarianos y acusados de ser monarquianos modalistas, adopcionistas unitarios, docetistas angelicales y, por supuesto, como todos los herejes etiquetados como arrianos. En 1185, Bonacursus, en su libro contra los herejes llamados Pasají, afirmó: primero enseñan que debemos obedecer la ley de Moisés, el sábado, la circuncisión y los preceptos legales aún vigentes. También enseñan que Cristo, el Hijo de Dios, no es igual a Dios y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas tres personas, no son un solo Dios y un solo ser. Bonacursus, como muchos otros, no entendió la diferencia entre que el Hijo tuviera la misma naturaleza que Dios y compartiera el mismo ser que Dios. Se cree que los valdenses, que reciben su nombre de los valles en los que se asentaron en los Alpes italianos, se originaron a partir de los discípulos de Policarpo. Los envió en el año 120 después de Cristo. Se llamaron a sí mismos Vaudois por los valles en los que vivían. Su deseo de recibir la palabra de Dios llevó a Pedro Baldo a encargar la traducción de las Escrituras al galo, la lengua común de este pueblo. De su lectura de la Biblia descartaron la práctica de las indulgencias, las oraciones por los difuntos, el culto a María y la intercesión de los santos. Se les llamaba Sabbatati porque ellos también guardaban el séptimo día, el sábado, como se enseña en la Biblia. Pero a la iglesia no le agradaba este desarrollo ni el estudio de las Escrituras sin la autorización del clero local.
Su desprecio por el poder eclesiástico resultó en su excomunión y destierro de Lyon, Francia. De allí se retiraron a las montañas donde preservaron la Biblia durante generaciones con sus copias manuscritas. Anabautistas, bautistas, menonitas, todos identifican a los valdenses como sus antepasados espirituales. Memo Simón, un reformador alemán, produjo su confesión de fe en 1659. La introducción habla de Pedro Ubaldo y su experiencia al traducir la Biblia del latín al francés y descubrir las claras contradicciones entre lo que enseñaban las Escrituras y la doctrina de la Iglesia romana. La lectura de la palabra de Dios siempre trae reavivamiento y reforma. Cuando los papistas nos preguntan dónde estaba nuestra religión antes de Lutero, generalmente respondemos, en la Biblia, y respondemos bien, pero para satisfacer su gusto por la tradición y la autoridad humana, podemos añadir a esta respuesta, y en los valles de Piamonte. La confesión de fe menonita enumera 33 artículos que comienzan con la unidad de Dios y la filiación de Jesucristo. El segundo artículo trata sobre el nacimiento eterno y la deidad del Hijo de Dios y sus divinos atributos. Del nacimiento eterno y la deidad del unigénito Hijo de Dios, creemos que el Hijo de Dios desde toda la eternidad nació y de manera inefable procedió del Dios verdadero, su Padre, de la misma naturaleza, esencia y sustancia que el Dios Todopoderoso. Una luz de la luz verdadera, verdaderamente Dios del Dios verdadero, quien siendo en forma de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona. Porque en verdad es necesario seguir que el que es engendrado es esencialmente el mismo que aquel a quien fue engendrado. Porque como la piedra que fue cortada del monte sin mano y se convirtió en una gran montaña que se llenó toda la tierra, es de la misma sustancia que el monte donde fue tomado. Así también lo es la piedra preciosa del ángulo escogida, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, él mismo en su ser y sustancia, coigual, coeterno con el Padre Todopoderoso, que es la montaña y la roca de los siglos. Por lo tanto, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, debe ser recibido y reconocido por todo verdadero creyente como igual de digno que es Dios, su Padre, de recibir nuestra más alta adoración, honor, adoración y alabanza.